Muy bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Que el Señor me los bendiga a todos. Y el día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje de esta tarde, el fruto del estudio de la palabra. El fruto del estudio de la palabra. En el capítulo primero del libro de Proverbios, aunque el rey Salomón está hablando de ese mismo libro, sin duda sus enseñanzas se aplican perfectamente a la totalidad de la Biblia, la santa palabra de Dios, porque cualquier persona que se aplique al estudio serio y sistemático de la Biblia y que crea su maravilloso mensaje y contenido, podrá alcanzar el fruto maravilloso que ella promete. Hermanos, aquí el rey Salomón escribió sobre el libro de Proverbios, pero realmente, hermanos, eso que dice del libro de Proverbios se puede aplicar a la Biblia entera, porque no solamente el libro de Proverbios fue inspirado por Dios. Toda la Biblia, todo el consejo de Dios, hermanos, en su palabra, es igualmente importante. En primer lugar está el fruto, hermanos, del estudio de la palabra, es entender sabiduría y doctrina. Entender sabiduría y doctrina. Dice ahí en Proverbios 1 y 2, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. Entender sabiduría. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son la esencia misma de la sabiduría. Cualquiera que desee ser sabio debe entregarse con avidez a su estudio, porque la sabiduría humana, por más alto que llegue, nunca podrá compararse con la sabiduría divina. Pero para comprender la sabiduría divina, uno tiene que creer en Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Fíjense, en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, hermanos, una persona de este mundo puede ser muy sabia, hermanos, muy sabia, muchísimo, muy sabia, pero si no cree en Dios, hermanos, si no tiene el temor de Dios, el Señor no lo considera ni principiante, hermanos. Aunque sepa mucho, el Señor no lo considera ni principiante, porque el principio de la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Fíjense, qué hermoso. La sabiduría divina, hermanos, está reservada para los creyentes en Dios. Y ahí lo leímos en 1 Corintios 2, del 6 al 16, hermanos, donde nos habla de cómo Dios nos ha dado la sabiduría a los que creemos en Él. Dice ahí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros,
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, qué pasaje más precioso, más maravilloso, donde la Biblia nos dice con toda claridad que el mundo, hermano, no puede entender la sabiduría verdadera, que para el mundo es locura la sabiduría de Dios, porque se tiene que discernir espiritualmente. Dice, pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos entender la verdadera sabiduría. Qué maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, para mí, mi hermano amado. Para los hombres incrédulos, mis hermanos, la sabiduría de Dios es locura. Por lo tanto, los cristianos que la conocemos, la creemos y la seguimos, estamos locos. Estamos locos. No te sorprenda que algún día alguno de tus amigos te diga, estás loco, tú estás bien loco. ¿Se acuerdan que así le dijo Festo a Pablo? Pablo dice, estás loco, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo no puede entender la sabiduría de Dios. Pero cuando tú, hermano, crees en el Señor, cuando tú estudias su palabra, entonces te llenas de verdadera sabiduría. Ahora, mis hermanos, pero dice la Biblia que se escribió para entender sabiduría, pero también para entender doctrina, hermanos, doctrina. Las enseñanzas generales de la palabra son la doctrina, porque doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Y hermanos, está por ejemplo la historia humana en la Biblia, la historia de la humanidad, que va desde el plan de Dios de crear al hombre, hermanos, hasta su plan de, hermanos, predecir y predestinar todas las edades. Hermanos, desde la creación del mundo hasta la misma eternidad. Ahí está en la Biblia. Si tú te quieres enterar de lo que pasó en el principio, de lo que ha pasado durante la historia, de lo que está pasando ahora y de lo que pasará, en la Biblia está todo, hermano. Está todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Es un libro totalmente completo. Está la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, desde el llamamiento de Abraham ahí en Ur de los Caldeos hasta la eternidad. La Biblia nos habla todo sobre los israelitas, hermanos, y lo que va a pasar aún en el futuro con ellos. La historia de la iglesia, la novia del Cordero, desde el día de Pentecostés, que fue el día de su nacimiento, hasta la eternidad. Todo está allí sobre la iglesia. Los mandamientos divinos,
como los mandamientos morales, el decálogo, los 10 mandamientos, los mandamientos civiles, los mandamientos ceremoniales, los mandamientos sanitarios y el nuevo mandamiento que el Señor Jesús añadió, que dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Todo eso lo vas a aprender cuando tú estudias la Biblia. Ese va a ser el fruto del estudio de la palabra. Y por supuesto la doctrina cristiana. Hermanos, la doctrina cristiana, ¿verdad?, que está ahí en las epístolas del apóstol San Pablo. La doctrina que nosotros creemos, las enseñanzas, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también las grandes enseñanzas de la teología, hermanos, que toda emana de la palabra. La teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica, que es el impacto teológico a lo largo de las edades, y la teología práctica o ética, que es la que rige nuestras vidas diariamente, cómo debemos nosotros dirigirnos en nuestra vida diaria. Toda la doctrina bíblica tiene una meta suprema y específica. ¿Cuál es? Ahí está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense qué maravilloso, hermano. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos sirve para tener sabiduría, pero también para entender doctrina, las enseñanzas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero además, hermanos, otro de los frutos del estudio de la palabra, mis hermanos, es conocer razones prudentes. Conocer razones prudentes. El consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso lo dice en Proverbios 1, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice: para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hoy día el mundo necesita hombres y mujeres prudentes, que sepan aplicar la justicia, que tengan buen juicio y sean equitativos. Con tristeza somos testigos cada día de miles de imprudencias, injusticias, malos juicios y falta de equidad en muchos de nuestros gobernantes, de nuestros jueces y de la sociedad en general. Estudiando la Biblia, tú, mi hermano, tú, mi hermana, puedes hacer la diferencia. Pero además, la Biblia, hermanos, tiene como fruto el estudio de la palabra, obtener sagacidad, inteligencia y cordura. La palabra de Dios nos saca de la torpeza a la sagacidad, de la impreparación a la inteligencia, de la insensatez a la cordura, de la ignorancia al conocimiento, de la simpleza a la excelencia, de la ineficiencia a la eficiencia, de la desvalorización al valor y de las tinieblas a la luz. La palabra de Dios hace crecer especialmente en todas estas áreas a los jóvenes. A los jóvenes. Fíjense lo que dice Proverbios 1:4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura.
Hermanos, ahorita los jóvenes tienen una clase especial, ¿verdad? Pero espero que vean este mensaje entre semana, hermanos. Porque los jóvenes, mis hermanos, los jóvenes necesitan estudiar la palabra, hermanos. Para ser, hermanos, sagaces, para ser sabios, para tener inteligencia y cordura. Ahora que el mundo adolece de la falta de todas esas cosas, hermanos. Por eso siempre un joven cristiano o una señorita cristiana serán la diferencia entre los jóvenes que no conocen a Dios. Para el sabio y entendido no habrá mejor comida que la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 1, 5 al 6. Y también en el Salmo 19, del 7 al 11, dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hermanos, qué buen alimento es la palabra de Dios para nuestra alma. Dice en el Salmo 19 del 7 al 11: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermanos, qué fruto tan precioso obtendremos si de veras nos entregamos con avidez al estudio de la palabra. Hermano, no existe nada en este mundo comparable a la sabiduría divina. Solo los insensatos la desprecian. Solo los insensatos la desprecian. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es un insensato, hermanos? Es una persona que no usa su cerebro. Ese es un insensato. Alguien que no piensa bien, hermanos. Que no pone su mente, hermano, con claridad para entender las cosas del Señor. Hermanos, el fruto de conocer la santa palabra es la sabiduría. Y quien encuentra la sabiduría, lo encuentra todo. Lo encuentra todo. Fíjense lo que dice en Proverbios 3, del 13 al 26. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella
echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Hermanos, fíjense nada más cuántas promesas maravillosas tiene el Señor para aquellos que se llenan de su sabiduría, de su sabiduría. Hermanos, no hay mejor libro que la Biblia. Y déjame decirte, cada cuánto tú tomas tu Biblia entre tus manos. Quizás todas las veces que leas la Biblia sea cuando aparece aquí en la pantalla, cada domingo, lo que dice allí. Ya, eso es bueno, porque hay unos que ni eso lo leen. Lo que aparece en la pantalla cada domingo. Quizás, hermano, la leas más. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces sabemos lo que dice la Biblia, hermanos. Sabemos. La hemos leído. No somos expertos en ella, pero más o menos sabemos. Pero ¿saben lo que pasa? Que a veces cuando necesitamos aplicarla, cuando estamos en una circunstancia en que necesitamos aplicar la Biblia, se nos olvida lo que la Biblia dice. Y nos guiamos por lo que nuestro impulso nos dicta hacer. Y se nos olvida lo que la Biblia dice. Hermanos, necesitamos no solamente llenar nuestra cabeza de la sabiduría de Dios, sino que baje a nuestro corazón y que la practiquemos, hermanos. Que la practiquemos en todo momento. Y miren cuántos resultados, cuántos frutos maravillosos obtendremos si de veras lo hacemos. Que mi Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias. Amén.